Hola jóvenes, buenos días. Pues yo aquí muy contento con estas clases de historia universal. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver dos temas, uno que es la Guerra Fría y el otro el conflicto en el Medio Oriente, que es parte de la Guerra Fría. Bien, ¿qué fue la Guerra Fría? Bueno, fue un enfrentamiento de ideas, el mundo capitalista contra el mundo socialista. Y la competencia por la hegemonía. Hegemonía es el poder mandar. Y la precaución por la seguridad desencadenaron la Guerra Fría. Es decir, este nombrecito de Guerra Fría pues significa que no hay guerra caliente. ¿Entre quién? Entre Estados Unidos, que es el país vencedor de la Segunda Guerra Mundial, y otro que le costó mucha sangre, esfuerzo y trabajo, pero finalmente también fue de los vencedores, que fue la Unión Soviética. Bien, ambas superpotencias tenían armas nucleares. Yo creo que este fue realmente el punto del conflicto. Si recordamos, en 1945 Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para que Japón se rinda. Y en realidad Japón ya para esas fechas ya prácticamente estaba derrotado. Entonces las bombas nucleares en realidad pues eran ya un exceso. Y pues hay muchos investigadores que mencionan que más bien dicho era una forma de propaganda de Estados Unidos hacia el mundo y sobre todo hacia la Unión Soviética, pues para decirle que tenía el arma más poderosa. La bomba atómica casi equivale a 50,000 cargas de dinamita, ¿verdad? Pero en una sola explosión. Y bueno, pues Estados Unidos prácticamente con eso le decía al mundo: ¿quién se va a atrever a pelearse, a enfrentarse conmigo? Y bueno, la Unión Soviética, después de 4 años, en 1949 también utiliza bombas atómicas. Entonces es justamente en 1949 el momento en el que en el planeta Tierra se tensan las cosas. Cualquier cosita, algún enfrentamiento entre Unión Soviética y Estados Unidos, pues podría haber provocado un enfrentamiento entre estas dos potencias, pero pues con características nucleares. La Guerra Fría también tiene otra característica, que es que utilizan a otros países para enfrentarse a la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente el conflicto no era directamente entre ellos, podía darse en un país, vamos a poner por ejemplo Vietnam, y la Unión Soviética por un lado está apoyando a soldados de Vietnam y por el otro lado Estados Unidos está apoyando a otros, y bueno, ellos están matando en Vietnam y la Unión Soviética y Estados Unidos pues prácticamente en sus territorios no ocurre nada. En la Guerra Fría es muy común el espionaje, la propaganda, las carreras armamentística, traducción, quién tiene mejores armas, y la carrera por el espacio. Vamos a ver un poquito de la publicidad y del lado Estados Unidos. Pues el bloque capitalista era Estados Unidos, funda dos instituciones crediticias, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, para pues controlar a sus países aliados. Crea también la famosísima CIA, ¿verdad? Que es la Agencia Internacional de Espionaje. Y bueno, Estados Unidos propaga una idea del famoso estado de bienestar, un estilo de vida donde pues papá va a trabajar, la señora ama de casa, la casa limpiecita, los niños arregladitos, televisión, etcétera, el promedio de clase media, en Estados Unidos. Por su parte, el bloque socialista también crea su propaganda contra el capitalismo, ¿verdad? Los países socialistas reciben el nombre de democracias populares. Si escuchamos el nombre de China, que es un país socialista, su nombre es República Popular de China, ¿verdad? Entonces, pues esos son los nombres. La KGB es la contraparte de la CIA. La KGB es esta agencia de espionaje, pero de la Unión Soviética. Por aquí vemos un Estados Unidos queriendo entrar
a vender productos y cosas por el estilo, y un obrero, ¿verdad?, de la Unión Soviética diciéndole que no. Por acá el obrero y el campesino son los dos modelos de vida en la Unión Soviética. Bien, carreras por el espacio. El espacio, como sabemos, es decir, fuera de la Tierra, pues no tiene dueño. Curiosamente, fue la Unión Soviética la primera que envió seres vivos al espacio. Aquí vemos a la famosísima perrita Laika, que bueno, después de varios experimentos finalmente la logran poner en el espacio. Y por ahí la Unión Soviética en 1962 envía al primer astronauta afuera de la Tierra, ¿verdad?, que se llamó Yuri Gagarin, ¿verdad? Este personaje de aquí. Y pues la Unión Soviética en 1962 le iba ganando a Estados Unidos la carrera por el espacio. Incluso la Unión Soviética ya había puesto 2 satélites, el Sputnik 1 y Sputnik 2. Y bueno, pues Estados Unidos, después de muchos intentos y fracasos y todo, hasta 1969, es decir, 7 años después de Yuri Gagarin, logra mandar a Neil Armstrong y un grupo de astronautas a la Luna. Y bueno, pues es esto pues digámoslo así, el triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, pero la Unión Soviética por mucho se los había rebasado. Se crean 2 alianzas militares, una de países capitalistas llamada la OTAN, que incluye a todos estos países y obviamente son dirigidos por Estados Unidos, y se crea justamente en 1949, el año en que les dije que la Unión Soviética probó las bombas, y entonces Estados Unidos ahora sí se vio amenazado y buscó el apoyo de países capitalistas en caso de una posible guerra. Por otro lado, la Unión Soviética también hizo su pacto, tardó un poquito más. En 1955 crea el Pacto de Varsovia, donde pues prácticamente la Unión Soviética es el único país con capacidad para resistir una guerra contra Estados Unidos en ese entonces, y pues realmente los países que se hacen aliados de él no eran grandes potencias militares, pero bueno, pues la Unión Soviética también buscó esta alianza militar. Ok, dentro de la Guerra Fría tenemos básicamente 4 conflictos que pudieron haber detonado la Tercera Guerra Mundial. Obviamente Estados Unidos y la Unión Soviética estaban detrás de estos. Y bueno, vamos a empezar por el primer conflicto, que es el del Medio Oriente con Israel. Bien, voy a ir rápido un poquito sobre los orígenes. ¿Qué les había pasado a los judíos o israelitas? Ellos vivían aquí en esta zona, en Palestina, desde las épocas de Cristo. Por ahí sabemos, gracias a los relatos bíblicos y alguna vez que lo haya explicado, que pues esta zona es invadida por los romanos. Los romanos conquistan aquí y hay una rebelión judía que lleva muchos años tratando de quitar a los judíos. Aquí, perdón, a los romanos. Aquí pongo una imagen, un Jesucristo judío, un Barrabás también judío, y bueno, Poncio Pilatos en este momento donde quiere soltar a Jesús, pues finalmente decide soltar a Barrabás. Pero la pregunta es quién era Barrabás, y Barrabás era un guerrillero, ¿verdad? Por eso estaba catalogado como asesino de alto peligro para el Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, es decir, 37 años después de la crucifixión de Jesús, las revueltas de los judíos continúan, los romanos se hartan, y entonces en el año 70 les dan un golpe terrible, destruyen su templo de los judíos, ahí donde Jesús dijo: yo voy a derrumbar este templo y en 3 días lo reconstruyo. Y bueno, los expulsan a los judíos de su territorio, ¿verdad? Esto se llamó la diáspora. Si vemos aquí, son imágenes de 1900, estos son del año 2000, pero cuando les dieron la oportunidad a los judíos de regresar, buscaron su templo, lo que encontraron fueron los cimientos del templo que les destruyeron los romanos, y bueno, pues hoy es un centro de peregrinación judía. Persecuciones. Los judíos, cuando se fueron de Palestina, pues no pensemos que
solamente los nazis les hicieron cosas feas. Aquí en México la Inquisición, en España, en varios territorios los mataban. ¿Cómo se delatan los judíos? Pues los judíos son muy dados a vestirse así con sus estilos propios, y las formas, sus tradiciones, sus formas de entierro pues son lo que los van delatando. Yo creo que este momento fue el que más conmovió al mundo. 1945, los norteamericanos están descubriendo los campos de exterminio de los judíos, y bueno, en el mundo pues ocurre un terrible remordimiento de pues pobres judíos. Hay que buscarles un espacio para que ellos puedan tener su propio país. Y bueno, finalmente ocurre esto. En 1948, es decir, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pues era dueño de este territorio, Palestina, y bueno, pues le está a punto de otorgarle su independencia a Palestina, y pues Inglaterra, para evitarse problemas, quedar bien con la opinión pública, etcétera, decide pues que su territorio se divida en dos: una parte que quede para los palestinos, que ocupaban todo, y otra parte que quede para Israel. Aquí esto se escucha muy simple, pero imaginen ustedes, están en su casa, de repente llega llega una orden donde te dicen, ¿sabes qué? Tienes que quitarte de aquí, vamos a destruir tu casa y aquí pues va a ser un nuevo espacio, ¿verdad? Entonces como que a los palestinos no les pareció esta idea. Los judíos que van llegando para nada son gente pobre, gente muy rica que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de los lugares donde los nazis no los mataron, y bueno, pues van cada vez adquiriendo más territorio. Si vemos la evolución de cómo los judíos han ido quitándole territorio a los palestinos, pues vemos que acá ya en el año 2012 Palestina prácticamente estaba a punto de desaparecer e Israel crecer en territorio. ¿Por qué Israel? Y este conflicto es parte de la Guerra Fría por la siguiente razón. El armamento que utiliza Israel es un armamento que le vende Estados Unidos. Entonces Israel, cuando llega a la zona palestina, donde la mayoría de los palestinos son pobres, pues los ataca con misiles, los ataca con aviones, y bueno, pues esto genera bastante molestia, y por eso esta explicación de por qué Israel ha ido quitando territorio. Esta caricatura está genial. Aquí vemos a los judíos en la época de los nazis, ¿verdad? Donde los nazis los perseguían a ellos, y ahora los israelitas o judíos han cambiado las cosas. Ahora son los palestinos los que ven a los judíos como pues los enemigos a vencer. Coaliciones de países islámicos contra Israel. Alrededor de Israel, bueno, la mayoría de los países profesa la religión musulmana. Esto es lo que los une en realidad a ellos, y cuando los israelitas están empezando a quitar palestinos, muchos palestinos deciden viajar a los países alrededor. A los países alrededor les genera un conflicto, dicen, bueno, ¿por qué están llegando tanta gente de Palestina? Entienden la situación de Israel, y entonces hacen una alianza militar y deciden entonces atacar a Israel para que quite estas medidas de estar quitando territorio a los palestinos. Pero el problema fue que Israel, con su poder armamentístico, terminó no solamente respetando su territorio, sino que incluso les quitó territorio a sus vecinos, ¿verdad? Y aquí vemos a un Israel crecido. Y bueno, pues fue la ONU la que tuvo que intervenir y decirle a Israel que se regresara a sus espacios. Y bueno, el mundo árabe hoy día pues está bastante resentido con Israel, porque Israel, pues repito, recibe el apoyo de Estados Unidos, y los países árabes alrededor pues en la Guerra Fría recibían el apoyo de la Unión Soviética. Una vez que desapareció la Unión Soviética, el mundo islámico ha dado muestras de un poco ya acciones terroristas. Esto se llama el fundamentalismo religioso, los musulmanes pidiéndole a la gente, oye, ¿sabes qué? Si te inmolas y das la vida por tu patria, pues te vas a ir al cielo, etcétera. Y bueno, por ahí en 1971 ocurre un suceso interesante. Los países árabes, pues lo que tienen más en su territorio es petróleo, y por ahí en 1971 le dicen a Europa, Estados Unidos, que bueno, si más bien sigue apoyando a Israel, ellos van a dejar de vender petróleo.
Estados Unidos, Europa no le creen y bueno, pues hubo un desabasto terrible en Europa y por eso Estados Unidos a partir de ese año estaba con la política de no me vuelve a pasar y por eso la intención de Estados Unidos siempre de querer controlar estas zonas en el Medio Oriente que son petroleras. Bien, jóvenes, pues es todo, les agradezco. Nada más les encargo, hay que hacer el apunte de este video y bueno, hay que subir la evidencia. Gracias.